Y bien, pues vamos a dar inicio con este tema que son las urgencias toxicológicas y posterior a el tema como tal de las urgencias toxicológicas, pues vamos a hacer la entrega simbólica, ¿listo? La presentación simbólica de sus diplomas. Bien, ¿esto a qué se refiere o a qué me voy a referir? A aquella posterior cuando afinemos los últimos detallitos de los diplomas, les demos una última revisión de acuerdo a cómo está escrito su nombre y demás, pues ya se los hacemos llegar al grupo de WhatsApp. Bien, les voy a hacer llegar un enlace de Google Drive y ustedes van a poder descargar en formato PDF el diploma correspondiente para cada uno de ustedes. Bien, por lo pronto, pues bueno, vamos a comenzar, como bien les comento, con esta parte de las urgencias toxicológicas. Y como lo hemos estado platicando, ¿verdad? De alguna manera, pues es muy importante el abordaje del paciente intoxicado. ¿No? Es decir, cuando nosotros conocemos que un paciente tiene estas situaciones, pues lo que vamos a hacer en realidad, pues es hacer un abordaje como casi siempre lo hacemos en el área de urgencias, con el ABCDE, ¿listo? En urgencias, que ya lo platicamos en su momento, ¿listo? Pero de primera instancia, pues es estabilizar al paciente. El objetivo en este punto de esta valoración ABCD es estabilizar al paciente. Vamos a valorar, como siempre, nuestra vía aérea y dentro de la vía aérea, pues preferentemente que ésta se encuentre permeable. ¿Listo? Y si esta no estuviera permeable, pues entonces se debe de considerar lo antes posible, colocar una cánula, ¿listo? Y volverla permeable en ese momento, permeabilizar la vía aérea. Bien, como segundo punto, pues es la parte de la respiración, ¿listo? Y en la parte específicamente de la respiración o a lo que nos estamos refiriendo, pues es al paciente donde vamos a valorar tanto ver, oír y sentir la respiración del paciente, ¿listo? Si el paciente pudiera respirar por sí solo, si el paciente no pudiera respirar por sí solo, entonces tendríamos que estar valorando de manera secundaria que la colocación de la cánula sea la correcta, es decir, que esté en el sitio correcto, como auscultando campos pulmonares y auscultando región del epigástrico, ¿cierto? Para saber si la vía aérea está en el lugar correspondiente. Además de confirmar la ventilación eficaz con la saturación de oxígeno de primera instancia. Bien, como tercer punto, pues ya sabemos que viene la circulación, la C de circulación, en donde nosotros en esta C de circulación, pues valoramos si el paciente tiene pulso, si el paciente tiene una adecuada presión arterial, ¿listo? Y si el paciente, pues no tuviera pulso, por ejemplo, pues entonces iniciamos las maniobras de reanimación cardiopulmonar, que son las compresiones, ¿cierto? De 2 pulgadas aproximadamente de profundidad, con una reexpansión torácica adecuada de 100 a 120 compresiones por minuto, ¿listo? Y pues bueno, en el caso de que el paciente se encontrara, en el caso de que el paciente se encontrara en esta situación, nosotros tenemos que modificar ligeramente el esquema de valoración, convirtiéndose en un CAB antes que en un ABC. Es decir, primero optaremos por seguir valorando y mejorando la circulación, después la vía aérea y por último la respiración. Solo en casos en los que el paciente pues ya tuviera la necesidad de que pusiéramos de prioridad a la circulación. Bien, como una valoración secundaria, pues establecer un acceso vascular, ya sea intravenoso, intraóseo, ¿listo? Evaluar el ritmo cardíaco, identificar fármacos para el ritmo y enfermedad subyacente si es que estuviera pues alguna situación presente en este caso. La segunda es la D, que usualmente nosotros la identificamos como déficit neurológico, ¿listo? Pero en este caso, específicamente al paciente intoxicado, la D, que además sí nos va a decir algo muy específico de el deterioro neurológico, perdón, pero también estaremos hablando o valorando esta parte de la descontaminación
y el destroxtis. ¿Listo? O sea, además del deterioro cognitivo, nosotros vamos a agregar la descontaminación y el destroxtis. El destroxtis, o bueno, una toma de glicemia capilar, usualmente, pues para saber cuáles son los niveles de esta en sangre de este paciente y pues lo antes posible poder revertir las situaciones, ¿no? Básicamente en las que se encuentra el paciente. Si está hipoglicémico, pues entonces revertir la hipoglicemia. Si está hiperglicémico, pues también revertir la hiperglicemia. ¿Listo? Además de la parte neurológica que volvemos es esencial, es decir, el paciente está consciente o en qué estado de la conciencia o de la alteración de la conciencia se encuentra para que nosotros, bueno, también podamos actuar de acuerdo a las características del paciente. Y en cuanto Y en cuanto a la descontaminación, ¿listo? A lo que se refiere de manera muy específica es si nosotros podemos utilizar algún fármaco o si podemos utilizar algún tratamiento inicialmente para comenzar la descontaminación, la desintoxicación de ese paciente, ¿vale? Pero bueno, ya ahorita platicaremos un poquito más acerca de estas situaciones. Y por último, la E, que en este caso también es eliminación en lugar de exposición, ¿cierto? Que usualmente es como nosotros lo valoramos, aunque claramente también lo haremos. Si el paciente trae lesiones o si el paciente trae algún tipo este, de situación secundaria como hipotermia, etcétera, pues bueno, trataremos de revertirlo en esta parte, ¿cierto? Pero por lo pronto estaremos en la E de eliminación, en donde nosotros lo que buscamos es que este paciente, pues bueno, pueda eliminar lo antes posible, pues estos elementos tóxicos que le están generando, pues los problemas clínicos en este proceso. ¿Listo? Además, nosotros tenemos que conocer en términos generales, no solamente el área médica, sino nosotros también como enfermeros, ¿listo? Debemos de conocer un interrogatorio del paciente. En este caso, sí, su nombre, sexo, edad, dirección, el trabajo, los antecedentes psiquiátricos van a ser muy importantes en este rubro porque muchas veces la intoxicación pues es secundaria a este tipo de tratamientos. Bien, antecedentes quirúrgicos, pacientes crónicos descontrolados, pacientes con enfermedad renal crónica, ¿no? También es importante porque a lo mejor este paciente no necesariamente forzó la intoxicación, pero estuvo ingiriendo algún fármaco con una situación patológica como la enfermedad renal crónica o la insuficiencia hepática. ¿Listo? En donde el paciente pues obviamente no pudo metabolizar ni eliminar adecuadamente las situaciones, bueno, la farmacología propiamente hablando, y entonces empezó a acumularse, ¿no? En el torrente sanguíneo generando una intoxicación. Eso es bien importante también tenerlo en consideración. Otra cosa, aparte de los datos, digamos, del paciente, es la parte del genobiótico o xenobiótico. En este caso se refiere a la planta, fármaco, medicamento o veneno animal que haya sido el causante de esta situación en el paciente. Es decir, el paciente está intoxicado. ¿Por qué causa? ¿Fue un fármaco? ¿Fue una droga ilegal? ¿Fue una planta? ¿Fue un veneno que por equivocación estuvo en contacto, etcétera? Y eso le ocasionó la intoxicación o qué es lo que está generándole al paciente, ¿no? Y en el caso del entorno, aquí pues obviamente no solo es lo que rodea al paciente, listo, claro, en el lugar en el cual ocurrió la intoxicación o el posible lugar en el cual ocurrió la intoxicación, sino que también es el qué, cómo, cuándo y cuál, ¿no? Es decir, qué es lo que pasó, cómo es que sucedió esta interacción con este agente químico que nos está generando una intoxicación, cuándo, o hace cuánto fue que sucedió este proceso. ¿Listo? En qué tipo de tóxicos o qué tipo de plantas o qué tipo de venenos o de fármacos estás en contacto constantemente. Porque de nuevo, no necesariamente es un paciente con enfermedades crónico-degenerativas, no necesariamente es un paciente con antecedentes psiquiátricos, muy probablemente es un paciente que a lo mejor igual y trabaja en una industria, ¿cierto? En una fábrica. Y en esa fábrica, pues bueno, hay desechos, ¿no? De producción de plásticos, de hilos, etcétera, que a lo mejor le generaron una intoxicación a esa persona. Entonces tendremos que conocer y saber qué es lo que está pasando. A lo mejor es una mujer que se dedica
o un hombre, ¿no? También puede ser que se dedica a esta parte de la belleza, ¿no? Que son estilistas. Y entonces está en contacto con muchas sustancias químicas para la decoloración del cabello, los tintes propiamente para el cabello, y algunas otras sustancias que se utilizan durante estos procesos, y eso le puede generar intoxicaciones leves, pero que es, conforme va pasando el tiempo, pues la intoxicación puede ser más grave. ¿Listo? Entonces tendremos que entender y conocer pues todo el espectro del paciente, quién es, qué hace, a qué se dedica. ¿Listo? Y si tiene algunos antecedentes de importancia, además del qué, cómo, cuándo y cuál pudiera ser el agente que está produciendo esta parte de la intoxicación. Bien. Además de eso, pues nosotros debemos de generar ahora la exploración física, en donde vamos a buscar un toxíndrome, es decir, un conjunto de signos y síntomas secundarios a una intoxicación, que pues básicamente va a depender de la cantidad y el tiempo de exposición a la toxina. Y a la toxina la vamos a definir pues como una picadura, ¿verdad? De una araña. Por ejemplo, esta, si no me equivoco, es la violinista, ¿no? Nada más que muy cercana. Esta es una, hay como le llaman, como una capulina que le llaman, una araña, obviamente pues un alacrán, una tarántula, ¿cierto? Porque también puede ser que el paciente venga intoxicado por por alguna picadura, vaya, algún veneno por mordedura o picadura de animales, ¿listo? Conocer también, pues obviamente las plantas, ¿no? Que podemos encontrarnos con algunas plantas, pues que generen intoxicación, ¿no? Por ejemplo, pues desde esta hiedra venenosa, ¿no? Que conocemos, que genera una inflamación severa en el lugar en el cual nosotros tenemos contacto con esta hierba y que, bueno, pudiera llegar a ocasionar intoxicación en las personas. Ni se diga, pues, obviamente, las plantitas que son fumadas, ¿no? En este caso, pues, obviamente, si también lo haces en una cantidad excesiva, pues claramente que te puedes intoxicar, ¿no? Puedes tener resultados no tan positivos, digámoslo así. Bien, entonces es importante tenerlo en cuenta. Además de los fármacos, en este caso, pues aquí les pongo uno, ¿no? Que es el más común en la actualidad y que está generando muchos problemas internacionales, sobre todo, pues en los Estados Unidos, porque son lamentablemente una sociedad consumista y la necesidad de consumir en exceso ciertas sustancias, como por ejemplo el fentanilo, pues puede traernos dificultades, ¿cierto? Entonces, sabemos que allá al paracetamol le ponen fentanilo y al lisinopril o al captopril también le ponen fentanilo y sabemos que lo venden solito, lo venden en polvo, lo venden ya en líquido, ¿no? O sea, ya dependerá mucho de las situaciones en las que la persona, y hay quienes lo ingieren, es decir, se lo toman propiamente hablando, lo de gluten, y hay quienes se lo aplican directamente, ¿cierto? Intravenoso. Entonces, también esto habla de la situación en la que, bueno, social en la que nos encontramos, que puede ser cada vez más común también en nuestro país y poco a poco y pronto lo será porque lamentablemente lo que pasa en un lugar, ya sea de Occidente o de Oriente, sabemos que es un reflejo de la sociedad del lado contrario. Entonces, en este caso tenemos un grave problema de fentanilo en primer mundo, que es Estados Unidos, y eso poco a poco va a ir permeando los países en desarrollo y los países en tercer mundo. Entonces, esto lo vamos a ver también más comúnmente en unos cuantos años, porque sabemos que ha sido una lucha incansable para las personas que se dedican a tratar de controlar esto, además de que sabemos que hay intereses económicos, hay intereses políticos, hay intereses de muchas otras circunstancias que van a generar que estas intoxicaciones cada vez sean más común en los servicios de urgencias. Bien, y de nuevo, pues dentro de la exploración física volvemos a preguntarnos qué, cómo perdón, qué, cómo, cuándo y cuál fue el origen de esta situación que el paciente está presentando, ¿no? Entonces, eh, em, es importante tenerlo en cuenta. Miren, otra forma de intoxicación y que puede ser muy, muy chistoso, pues sería, por ejemplo, las personas que sí llegan a utilizar esta famosa plantita que llamamos, ¿no? Cuando hacemos broma de que alguien está enamorado de alguien más,
y le decimos, ah, ya te dieron toloache. Bueno, en realidad puede llegar a generar intoxicaciones severas que pueda ocasionarle daños irreversibles a nivel, eh, pues sí, neurológico a este paciente, pero que además durante estos procesos puede inhibir la respiración del paciente de manera adecuada y etcétera. Entonces, ese tipo de plantas también puede generar la intoxicación, ¿no? Hay algunas otras que, bueno, pudieran ser más difíciles de estar en contacto con ellas, pero bueno, es importante tenerlas en consideración. ¿Listo? Además de esto, pues lo que nosotros debemos de buscar como tercera instancia, pues son los auxiliares laboratorios, ¿no? Debemos de, además de conocer qué es lo que está pasando, de revisar al paciente y saber lo que tiene, pues por medio de auxiliares laboratorios obtener pues una química sanguínea, una biometría hemática y unos tiempos de coagulación como laboratorios generales. Bien, y además nos va a ayudar a conocer cómo se encuentra la función renal, cómo está la respuesta inflamatoria, nos va a ayudar en la química sanguínea. Bien, a eso me refiero. La función renal, cómo está la glucosa, cómo está la respuesta inflamatoria con la PCR, nos va a ayudar a lo mejor si es una química completa, pues a lo mejor también a cómo se encuentra la función hepática. Bien, en la biometría hemática, pues vamos a saber cómo está la anemia, ¿no? Bueno, si hay presencia de anemia más bien, cómo está la hemoglobina, cómo está el hematocrito, cuál es el porcentaje de células inmaduras rojas, de células blancas, cuál es el porcentaje de células inmaduras, si hay alguna alteración o alguna producción específica, por ejemplo, que el paciente venga con una reacción alergénica al, al agente tóxico, por ejemplo, con una elevación de eosinófilos, por ejemplo, ¿no? Una eosinofilia. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Bien, también en las plaquetas para saber cómo se encuentran, si están dentro de los parámetros establecidos, normales, vaya de 150,000 a 450,000 plaquetas. Bien, y los tiempos de coagulación, pues para saber si estos también puedan llegar a tener alguna alteración. Listo, si se acortan o se alargan mucho, porque también dependerá mucho del agente o la toxina a la cual estemos pues expuestos, que puede generar problemas de la coagulación. Bien, esto también es importante. Entonces, tanto el tiempo de protrombina como el tiempo de tromboplastina activados, listo, nos van a ayudar mucho para poder identificar estos sucesos y darle un tratamiento integral a esta persona. En cuanto a los específicos y cualitativos, pues se le debe de pedir un perfil toxicológico. Primero veremos, ¿no? En los generales, pues cómo es que se encuentra la persona, ¿no? En términos, vaya, valga la redundancia, generales, ¿no? Como ya lo platicamos. Posterior, un perfil toxicológico que nos ayude a ver de manera cualitativa qué es lo que está sucediendo, tratando de identificar en este perfil toxicológico cuál es la toxina a la cual nos estamos enfrentando y cómo es que la pudiéramos llegar a eliminar. Bien, y una gasometría para valorar la existencia de una acidosis metabólica. ¿Listo? Porque, pues obviamente, esta situación del paciente pudiera llegar a complicarse tanto hasta generar una acidosis metabólica que básicamente se ve reflejada en una alteración sobre la disminución del pH de la sangre, listo secundario a una sobreactivación o sobreproducción de ácidos volátiles en la sangre. Listo, probablemente tenga lactato elevado y haremos el famoso anion gap, ¿no? Para conocer si el paciente tiene una acidosis metabólica hiperclorhídrica o si es normoclorhídrica. Bien, en este caso, pues obviamente con una producción o una segregación excesiva de cloro. Tendremos que continuar con un electrocardiograma de 12 derivaciones en la búsqueda de arritmias o trastornos de la conducción, que puede ser arritmias, taquicardia sinusal, taquicardia supraventricular, FA, flotter, que pudiera ser lo más común, pero también pudiera llegar a presentar el paciente extrasístoles, tanto auriculares como ventriculares, entonces es importante tenerlo en cuenta. En algunas otras situaciones pudiera presentar bloqueos, listo, tanto auriculoventriculares como bloqueos de rama. Entonces siempre es importante estar al pendiente del electrocardiograma e identificar pues si hay alguna arritmia o trastorno de la conducción. En cuanto a los rayos X, se debe de pedir uno de abdomen y de tórax en busca de cuerpos extraños, porque a lo mejor igual y hay algo, a lo mejor el paciente pues no se dio cuenta y a lo mejor estaba dormido, etcétera, y
se metió una araña, a lo mejor a su tracto digestivo, listo, porque también puede llegar a pasar, entonces es bien importante tenerlo en cuenta, ¿no? Y si hay algún cuerpo extraño, pues obviamente identificarlo y ver si es el causante de este proceso de intoxicación. Una ecografía o una tomografía solo en diagnósticos diferenciales y confirmación de algunos diagnósticos. ¿Y esto a qué se refiere de manera muy específica? Bueno, que estos últimos estudios se realizarán, es decir, ecografía o tomografía se realizarán cuando son claros los rayos X, ¿listo? Y cuando no es claro lo que nos dicen los auxiliares de laboratorio. Es decir, a lo mejor después harán una ecografía renal, una ecografía cardíaca, una ecografía pulmonar, ¿listo? O pueden buscar un attack body, ¿no? De todo el cuerpo, o puede ser un attack de alguna zona en específico, porque a lo mejor tanto las imágenes previas o los datos de laboratorio, pues nos arrojan la posible existencia de alguna otra complicación, y bueno, se necesita de un estudio de imagen más especializado, pero si no es así, con el perfil toxicológico, los laboratorios convencionales, que es química sanguínea, biometría hemática, tiempos de coagulación y gasometría arterial, y además unas imágenes de rayos X y un electrocardiograma de 12 derivaciones, con eso nosotros tenemos lo suficiente para poder actuar de primera instancia con este paciente. Bien, ¿cómo lo vamos a abordar? Pues primero con una descontaminación y eliminación. Primero tenemos que saber cómo es que tuvo contacto con este agente o esta toxina. Si fue por vía oral, ¿listo? O si fue por vía intravenosa. En el caso de que haya sido por vía oral, pues lo que nosotros vamos a realizar es una descontaminación y una eliminación. ¿Cómo? Con un lavado gástrico. Sabemos que no se recomiendan del todo en la actualidad, pero pues a veces es lo único que podemos realizar. Entonces, lo que vamos a hacer aquí en este proceso es colocarle al paciente, ¿listo? Colocarle al paciente una, una sonda, ya sea nasogástrica o urogástrica, la que sea más sencillo y la que tenga menos riesgo para el paciente. Recuerda que aquí nos referimos a que si el paciente tiene riesgo de aspiración, entonces se coloca nasogástrica. Si no tiene alto riesgo de aspiración, la podemos colocar orogástrica. Bien, si no hay este riesgo, en realidad pues se prefiere orogástrica porque es menos lesiva para la persona, pero bueno, se coloca la que podamos colocar en ese momento. Bien, y vamos a hacer un lavado gástrico, es decir, vamos a vaciar prácticamente pues el contenido gástrico en este momento de la persona. Posterior a eso se le va a administrar una dosis única de carbón activado, bien, que prácticamente será así en polvo, nosotros lo tendremos que diluir, listo, y y se debe de preparar de la siguiente manera, ¿no? En el caso del carbón activado, no se utiliza, ¿no? Me adelanto un poco, no se utiliza, como dice aquí la diapositiva, en cáusticos e hidrocarburos, ¿no? Porque en este caso sí puede ser más perjudicial, ¿no? La administración del carbón activado, ¿vale? Porque va a tener ahí una interacción importante y, bueno, puede acidificar y puede lesionar y puede hacer que estos hidrocarburos o cáusticos pues generen más lesión en el paciente. Pero es importante tenerlo en cuenta. Si no fuera por estas situaciones, entonces el carbón activado se debe administrar en adultos de 1 a 2 gramos por kilogramo de peso, de acuerdo a la preparación que nosotros vamos a realizar. En los niños es de 0,5 a 1 gramo por kilogramo de peso y se prepara con manitol al 20% en relación de 1 gramo por cada 4 mililitros. ¿Listo? Así es más o menos como lo vamos a estar preparando para poderlo ministrar hacia el paciente. Bien, y por último haremos una irrigación intestinal total, ¿no? Que también pudiera ser una función muy importante. Hicimos lavado gástrico, a lo mejor no podemos utilizar carbón activado por los cáusticos o hidrocarburos, entonces preferimos la irrigación intestinal total y en este caso lo vamos a hacer con Nulitelli, bien, que es el nombre comercial de esta cajita, que son unos polvitos, listo, que en realidad pues se llama polietilenglicol, listo, 3350 o 3350 bisacodilo, listo, que son, bueno, 105 gramos de polietilenglicol y 5 miligramos de bisancodilo, ¿no? Es lo que viene específicamente en esta cajita. Eh,
Digo, aquí viene muy pequeñita, pero hay cajas que son un poco grandes que traen 10 sobres, listo, de Nuliteli, y cada sobre se debe de preparar con 1 litro de agua, ¿no? En este caso, se debe de preparar cada sobre con 1 litro de agua y se le debe de estar, bueno, el paciente debe de estar en constante ingesta de este fármaco. Lo que va a ocasionar es que va a mejorar de alguna manera la motilidad gastrointestinal, listo, y el paciente va a estar evacuando constantemente, pero constantemente, o sea, literalmente va a estar haciendo agua, ¿no? Va a estar defecando agua en algún momento, pues de todo el líquido que está consumiendo. Y y lo que vamos a buscar en este aspecto, pues es eliminar lo antes posible, antes de que se siga absorbiendo toda esta sustancia tóxica, pues que se esté eliminando de manera constante y bueno, ya posterior a esto, los electrolitos, pues nos ayudarán a rehidratar de manera específica al paciente. De hecho, puede ser en conjunto, ¿no? Es decir, el Nuliteli, o sea, tomarse 1 litro de Nuliteli, que es agua, pero pues a final de cuentas el paciente va a estar evacuando, ¿bien? Y posterior a eso, tomar electrolitos para tratar de regular un poco, ¿no? La absorción de estos electrolitos y que el paciente no tenga algunas alteraciones específicas. Siempre es importante tener en cuenta que el paciente puede ser que con el carbón activado lo podamos solucionar y si este no se puede utilizar, entonces el Nuliteli, ¿vale? Si lo tuviéramos a la mano, si no, pues entonces lo que vamos a buscar es hacer de alguna manera una irrigación intestinal total y es empezar a administrar cantidades de agua importantes, ¿bien? Que a lo mejor puede venir acompañada de un procinético como la metoclopramida, listo, que force a que los intestinos se muevan más rápido y con el agua, pues obviamente se produzcan evacuaciones de manera diferente, ¿no? Es importante tenerlo en cuenta. Eh, y pues ya nada más para, de manera muy específica, si el paciente la intoxicación fuera a lo mejor por vía aérea, pues vamos a tratar de mantener la vía aérea, vamos a tratar de hacer eh, que esté permeable, que el paciente pueda respirar adecuadamente y se le administrarán fármacos, pues obviamente que estén relacionados a la vía aérea para mantener una vía aérea permeable, ¿no? Broncodilatadores, etcétera, para que esto mejore y pues esperando que el paciente también por medio de una hidratación constante, pues entonces estemos eliminando todas estas toxinas por vía renal, ¿cierto? Si fuera específicamente por un animal, ¿no? Una araña, por un alacrán, etcétera, una viuda negra, por ejemplo, o incluso una víbora, ¿no? Una serpiente, pues entonces ya también existen digamos, las contratoxinas, así le vamos a decir de manera rápida, se me fue la palabra, eh, este, sí se me fue la palabra, no la recuerdo, pero igual, ¿no? Por ejemplo, es como si te mordiera un perro, ¿no? Y pues obviamente está la sospecha de la rabia, pues bueno, vamos y nos aplican, ¿no? Una, digamos, antitoxina, es que se me fue el nombre ahorita, discúlpenme, voy a tratar de recordarlo, ¿listo? Pero entonces es importante esto, ¿cierto? O sea, es decir, si ya sabemos en ciertos lugares específicamente del país, que estamos en contacto con cierta cantidad de serpientes, ¿no? Con algunos alacranes, ¿no? De diferentes características o incluso con arañas muy peligrosas, pues entonces se debe tener los antígenos, ¿no? Que digamos sería el término correcto, bien, pues sí, la respuesta de los antígenos o los anticuerpos para eliminar o tratar de que esa toxina no sea tan letal para con la persona, ¿cierto? Pero de todas maneras es importante tenerlo en cuenta. Si fuera vía oral, que también es bastante común que pase esto, ¿no? Entonces hay que manejarlo de estas características, considerando lo de los cáusticos y los hidrocarburos, y en el caso de que fuera la toxina viable para dializar, ¿listo? Pues se debe de considerar entonces ahora sí una terapia de reemplazo renal. En este caso, pues debe ser una hemodiálisis, usualmente una hemofiltración, pues depende, ¿no? Cómo se prepare el, el dispositivo de la terapia de reemplazo renal, pero pues entonces se debe de considerar, ¿no? Es decir, eh, se debe de considerar siempre y cuando el paciente también tenga criterios para terapia de reemplazo renal, porque de nuevo las intoxicaciones, pues bueno, aquí lo pusimos incluso en rojo, ¿no? Puede ser por algunos
fármacos o compuestos dializables, pero es importante tenerlo en consideración porque el paciente debe de cumplir al menos con este punto y tener, por ejemplo, la acidosis, ¿no? Para que sea, pues es que el paciente ya tiene acidosis y está intoxicado. Entonces, terapia de reemplazo renal, hemodiálisis, ¿listo? Entonces, en este caso, pues bueno, vamos a decir rápidamente las indicaciones, que es una acidosis grave con un pH menor a 7, ¿listo? Una uremia severa asociada a neuropatía, miopatía, encefalopatía o pericarditis, hipervolemia, como en situaciones de edema pulmonar por congestión o una insuficiencia cardíaca congestiva, edema abdominal asociado a oliguria o anuria, hipercalcemia, hipercalemia, generalmente potasio mayor a 6,5 milimol por litro, e hipernatremia severa, estamos hablando de más de 160 de sodio, pues bueno, ya se considera en esos momentos realmente una diálisis o una terapia de reemplazo renal. Intoxicaciones por procainamida, litio, fenformina, salicilatos, medios de contraste y el resto de compuestos dializables. Entonces ya se considera terapia de reemplazo renal, rhabdomiólisis y sepsis para el control de los mediadores inflamatorios. Pero bueno, esto, justo esas letras que están como de color rojo son las importantes para nosotros. Son estas, digamos, pautas en donde nosotros podemos utilizar pues obviamente la terapia de reemplazo renal como un tratamiento pues muy específico, ¿no? Y entendiendo que los cáusticos, entendiendo que también algunos hidrocarburos y demás, pues bueno, tienen eh, litio, ¿no? Tienen salicilatos, pues pudieran llegar a dializarse, listo para tratar de evitar que el paciente siga intoxicándose, ¿no? Obviamente sabemos que se van a quedar en el filtro y del filtro van a pasar hacia los desechos y pues bueno, la persona va a desintoxicarse lo antes posible, ¿no? Entonces siempre hay que estar al pendiente en cuestiones muy específicas del tratamiento de nuestros pacientes y pues en realidad es una visión muy rápida, ¿no? De lo que nosotros podemos hacer con un paciente intoxicado. Bien, ya dependerá mucho, lo volvemos a repetir, del agente, de la toxina, si fue una picadura, si fue una mordedura, si fue contacto con alguna sustancia, por ejemplo, pues bueno, aquellas personas que también trabajan en las torres de Pemex, ¿no? Que nosotros conocemos, que trabajan en estas torres y que están en contacto constantemente con hidrocarburos, ¿no? Y son hidrocarburos incluso este, crudo, ¿no? Que le llaman, básicamente es el petróleo. Entonces es importante conocer cómo se encuentra esta persona, ¿listo? Cuánto tiempo de exposición tuvo y a qué hidrocarburo también tuvo exposición, ¿no? Porque si fue crudo, es mucho más probable que el paciente termine intoxicado solamente por la vía aérea, ¿no? No necesariamente por haber ingerido o tenido contacto, vaya directo en vía gástrica con alguna de estas sustancias, pero a lo mejor solamente por estar oliendo de manera constante, ¿no? Un olor muy parecido a esto, pues es, por ejemplo, cuando pavimentan las calles y que colocan esta masa como de color negro que le llamamos chapo o chapopote, ¿no? Entonces es bien importante entender eso, ¿no? Si el olor es bien molesto, dices, híjole, huele bien feo y después de un rato duele un poco la cabeza y demás. Bueno, estas personas que están 8 horas en contacto con algo muy parecido, que huele incluso un poquito más fuerte todavía, pues es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Ese chapopote es parte de una mezcla de crudo con tierra, con piedras, listo para que se haga duro y pues forme de alguna manera las carreteras, ¿no? Y muchas carreteras en casi todos lados, sobre todo las carreteras que son, digamos, de la ciudad o de las ciudades en específico, pues tienen de este tipo de material. Cuando son las autopistas como tal, estas usualmente, la gran mayoría, pues bueno, ya son de concreto o las están modificando a concreto, ¿no? Pero bueno, es importante tener en cuenta. Entonces nos puede llegar un trabajador, ¿no? Por ejemplo, de estos lugares de construcción, que al estar en contacto mucho tiempo con estas sustancias, pues bueno, llega intoxicado. Y bueno, eh, pues básicamente sería el final, es una clase, como dijimos, pues bastante sencilla, bastante rápida. Sea el final de nuestro diplomado, primero y antes que hacer la clausura oficial, pues les dejo esta frase que me gusta mucho, la comparto
cada que puedo con los alumnos, tanto de Lo Bello de Ser Enfermero como de la Red Mexicana de Enfermeras Cardiovasculares, como con mis alumnos, tanto en diferentes escuelas privadas y públicas. Y es una frase que me gusta mucho de Albert Einstein, ¿no? Que en este caso es: la mente que se abre a una nueva idea nunca volverá a su tamaño original. Y en este caso, pues bueno, espero que además de situaciones que hayamos aprendido, revisado o incluso repasado, eso porque pues a lo mejor muchos de ustedes ya tienen el contacto con estos grupos de pacientes o de enfermedades que nosotros estuvimos visualizando, pues entonces ahora tengan esta espinita de seguir capacitándose, de seguir aprendiendo y de nunca regresar a donde iniciaron, ¿no? Este diplomado, que espero que haya sido una parte fundamental, pues de alguna manera para que ustedes tuvieran una motivación extra para seguir capacitándose. Así que pues muchas gracias por su atención. Esto en cuanto al contenido, pues es completamente todo por el diplomado. Denme 2 segunditos para que pueda comenzar a compartirles en este caso la, la presentación simbólica de sus constancias. Bien, pues bueno, a nombre de la Red Mexicana de Enfermedades Cardiovasculares, del Instituto Michoacano de Educación Integral, Plantel Paracho, de la red INEDUXA, que es el Instituto Nacional de Educación y Capacitación para eh, eh, los profesionales de la salud, de la Asociación Mexicana de la Enfermería Siglo XXI, la MENJI, y pues también de la Oficina de Comunicación de la Red Mexicana de Enfermedades Cardiovasculares, que es lo bello de ser enfermero, pues les otorgamos el siguiente diploma. ¿Listo? En este caso, de nuevo es un diploma este, meramente simbólico. Se los haremos llegar posterior a que terminemos la sesión de la clase. ¿Listo? Y en este caso, pues tenemos el primero para la enfermera especialista en rehabilitación, Fernanda de Jesús Gervasio Hernández. Entonces hacemos aquí la entrega simbólica de su diploma. Dice: por cumplir los objetivos del diplomado, Enfermería en Urgencias y Emergencias, del día 27 de noviembre del 2023 al 21 de febrero del 2024, con un valor curricular de 200 horas, como estuvo establecido desde que iniciamos a compartirles toda la información. Y pues bueno, extendemos nuestros agradecimientos por tu constancia y dedicación. Bien, Ciudad de México, a 21 de febrero del 2024. Todos los diplomas van a tener este último texto, ¿no? Es decir, desde donde dice por cumplir hasta la fecha del día de hoy que se les va a hacer la entrega de su diploma, pues tienen el mismo texto. ¿Listo? Eh, Aquí tenemos hasta abajo un cuadrito y es importante que lo verifiquen. ¿Listo? Donde dice Red Mexicana de Enfermedades Cardiovasculares, este cuadrito de aquí, o bueno, este apartado, y ahí es donde van a encontrar, ¿listo? Los folios oficiales que le van a dar validez a su diploma. ¿Listo? Entonces, en este caso, ahí está su folio. No lo vamos a decir, pues obviamente por seguridad, pero ahí está su folio, ¿vale? El segundo es para la enfermera especialista en rehabilitación, Mónica Montserrat Bautista Ramírez, también por lo mismo, por cumplir los objetivos del diplomado de enfermería en urgencias y emergencias del 27 de noviembre al 21 de febrero del 2024. ¿Listo? El siguiente es para la licenciada en enfermería Cintia Yasmín Padilla Mendoza, por cumplir también con los objetivos del diplomado de enfermería en urgencias y emergencias del 27 de noviembre al 21 de febrero del 2024. Listo. Y continuamos con, eh, em, hay ahí, mira, ahí el autocorrector me hizo un cambio drástico.
¿cierto? Pero bueno, vamos a corregirlo, lo vamos a revisar para que el autocorrector no nos haga esta broma, pero ahí me estoy dando cuenta. Bien. Sí, fue Eh, bastante drástico. sí. Sí. Entonces, mira, pues bueno, aquí está el diploma, ahí colocas Nava, listo. De todas maneras, hicimos la corrección específica antes de que te lo hagamos llegar como tal, ¿vale? Pero Sí, igual, pues porque bueno, mis aquí está tu apellidos son diploma. al revés. Ujú. Sí, Nava López, ¿cierto? Sí, Ujú. así es. Sí, Y es muchísimas Karina. gracias. Sí, justo. Por eso te digo, de ahí me jugó algo el autocorrector, pero bueno, está bien, no te preocupes, lo corregimos antes de Ok, enviarlo para que lo tengamos ahí disponible, ¿vale? O sea, ok, bueno, muchas pero digo, de gracias. manera simbólica, sí, aquí Ujú, está tu diploma. vale, Y tenemos gracias. también a ti, el de la licenciada en Enfermería Obstetricia, Claudia Lucero Vargas González, listo, donde también pues cumple los objetivos del diplomado del 27 de noviembre al 21 de febrero del 2024. Y tenemos también el de el médico cirujano, Apolinar Martínez Torres, que estuvo compartiendo con nosotros, pues bueno, este diplomado, ya que quería aprender un poco acerca de la atención de las urgencias y emergencias. Y bueno, pues bueno, hacerle una mención específica y pues honorífica también por venir y compartir con nosotros pues este diplomado. Así que también le hacemos llegar su diploma lo antes posible. Y también para la técnica en enfermería, Jessica Garfias Guerrero, listo, también por haber cumplido los objetivos del diplomado de urgencias y emergencias el día 27 de noviembre del 2023 al 21 de febrero del 2024. ¿Listo? Entonces, en realidad, esta sería la entrega simbólica de los diplomas que tenemos, que fueron los 9 alumnos que estuvieron compartiendo con nosotros este diplomado. Y de nuevo, pues espero que haya sido de su agrado, que haya sido una chispita para seguir capacitándonos. Si no nos siguen en redes sociales, pues los invitamos a que vayan, a que nos sigan, que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Como ven, pues es totalmente gratuito en este caso. Y si ustedes gustan, pues bueno, pueden ir a seguirnos allí. Nos ayudarían muchísimo para seguir aportándole más y más educación continua al área de enfermería. Y pues bueno, avisándoles desde aquí, no tenemos todavía los flyers promocionales listos al 100%, pero sí para pues comentarles que en el mes de marzo, a finales del mes de marzo, si es que ustedes quisieran complementar su formación con lo bello de ser enfermero, pues abriremos una tanda de diplomados más, que en este caso es el diplomado de atención al paciente en estado crítico, ¿listo? Y también el diplomado de bueno, de atención a las cardiopatías, así lo denominamos pues sí, en la actualidad, listo, atención a a las cardiopatías y también vamos a abrir una segunda secuencia del de urgencias y emergencias, por si igual quieren recomendarlo con alguien que necesite el diplomado, que quiere entrar a un diplomado, pues bueno, puede venir con nosotros y con mucho gusto, ¿no? Como les decía, es el diplomado de atención a las cardiopatías. Déjenme, les comparto la pantalla de nueva cuenta para que lo vean. Pantalla, listo. Miren, es este. Les digo, todavía no lo hemos publicado, apenas estamos en este proceso, pero bueno, ya aquí está el flyer, que es atención de las cardiopatías para el profesional de enfermería. Y vamos a estar hablando de manera muy específica, pues primero un poquito de introducción, ¿cierto? Es decir, anatomía y fisiología del corazón, la valoración al paciente cardiovascular, así de manera muy específica. Estaremos hablando de las arritmias y trastornos del ritmo, del infarto de miocardio, las valvulopatías, la insuficiencia cardíaca, atención al paciente con miocardiopatías, hipertrófica, dilatada, ¿listo? También vamos a ver la hipertensión arterial pulmonar, la hipertensión arterial sistémica, ¿listo? Derrame pericárdico y taponamiento cardíaco o tamponade cardíaco. Estaremos hablando de cómo es que se utilizan los fármacos cardiovasculares de manera muy específica, ¿listo? El monitoreo hemodinámico invasivo y no invasivo en el paciente cardiovascular y estaremos hablando al último de rehabilitación cardíaca, ¿vale? Tenemos planeado que inicie el día 25 de marzo del 2023, listo, al 10 de junio del 2024, igual con los horarios muy parecidos a estos, pero este sería los días lunes, ¿listo? Entonces,
Pronto lo publicaremos, estén al pendiente ahí de las redes sociales, del grupo de WhatsApp y demás, ahí les estaremos dando toda la información, pero bueno, como premisa, digámoslo así, pues bueno, les presentamos de primera instancia el flyer, ¿no? Tiene el mismo costo, 3,500 pesos en total, 500 pesos de la inscripción y 1,000 pesos de las mensualidades. ¿Vale? El segundo, que, bueno, para información de ustedes, en este caso sería el de atención al adulto en estado crítico. Entonces, igual si quisieran este diplomado, pues se va a iniciar el día 28 de marzo, que serían los días jueves, listo, también en los mismos horarios, en donde estaremos hablando de pues la atención al paciente en estado crítico, bien importante, como ven ahí Neduxa, la Red Mexicana de Enfermedades Cardiovasculares, y lo voy a ser enfermero, pues seguimos haciendo este equipo, ¿no? Con el mismo costo, listo, pero aquí estaremos hablando específicamente de la unidad de cuidados intensivos como introducción, del profesional de enfermería en la UCI, cuáles son sus funciones y demás. Todo eso va, digamos, de manera introductoria. Vamos a hablar del síndrome de distrés respiratorio agudo, de la insuficiencia cardíaca aguda, el choque cardiogénico, choque séptico, choque hipovolémico, el paciente con pancreatitis aguda, claro, ya desde un punto de vista de terapia intensiva, el traumatismo cráneoencefálico, la lesión renal aguda, el paciente postoperado en la UCI y también de las tecnologías actuales en la unidad de cuidados intensivos, que básicamente se refiere a el ECMO, la membrana de circulación extracorpórea, y las terapias de reemplazo renal lento continuo, ¿vale? Entonces eso es lo que vamos a estar manejando en términos muy generales en el diplomado de atención al adulto en estado crítico, que en este caso sería la tercera generación. Del de atención a las cardiopatías sería el primero. Tuvimos una primera generación de cardiología básica, pero bueno, notamos que había mucho más énfasis para el tratamiento de las enfermedades cardiovasculares, entonces por eso lo denominamos ahora atención a las cardiopatías, que va más enfocado hacia las enfermedades que hacia la valoración del paciente y cuestiones muy básicas. Bien, y en el caso de la invitación para algún otro profesional que ustedes conozcan, pues sería la segunda generación del diplomado de enfermería de urgencias y emergencias, que este también sería los días miércoles, del día 27 de marzo al 12 de junio, con los mismos horarios de 18 a 21 horas, porque pues bueno, por ahí tuvimos un par de clases que duraron más de 2 horas, ¿cierto? Entonces, por eso es que dejamos estos horarios para, digamos, como abiertos. Usualmente son 2 horas, cercano a las 2 horas, pero por ahí hay un par de clases que nos exaltamos un poquito, ¿cierto? Entonces, pues bueno, aquí dejamos el flyer de la segunda generación, listo, con los mismos costos y los contenidos que vimos, ¿no? Las urgencias específicamente. Eh, bueno, primero el marco ético y legal, las generalidades del servicio de urgencias, las urgencias y emergencias vitales, las urgencias del sistema digestivo, nefrológicas, hidroelectrolíticas, neurológicas, infecciosas, ginecobstétricas, traumatológicas y toxicológicas, como lo vimos pues en este diplomado. Así que si conocen a alguien que esté interesado y lo gustan invitar, pues primero a nuestras redes sociales y a partir de ahí que estén al pendiente para la inscripción a estos diplomados. Entonces, pues ya sin más que decirles y volviéndoles a agradecer mucho su confianza y su dedicación, pues damos por concluida a las 7 de la noche con 11 minutos, damos por concluido el diplomado de enfermería en urgencias y emergencias. Y pues muchísimas gracias, les mando un fuerte abrazo, espero que haya sido de su agrado y que tengan una excelente noche. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.